Buenos días, parceritos. ¿Qué más? ¿Cómo se encuentran? Parce, ¿qué le parece que venía filosofando de la vida? Y me puse a pensar en sobre el uso y la función de maledicencias, barbarismos y vulgarismos. Pero no sé, yo tengo algunos conocimientos, pero pues no los tengo del todo claro. Entonces quería saber, a ver, cómo podríamos contrastar ideas, a ver ustedes qué saben de eso. Primero que todo, pues me gustaría empezar como definiendo qué son. Entonces me gustaría, por ejemplo, usted, parcero, Sergio, mucho gusto, me gustaría que me dijera qué son las maledicencias. Claro, parce, con mucho gusto se lo digo. Mire, para empezar este embrollo, píllesen pues la definición. Para poder ir a la definición, vamos a ir a la definición de la Real Academia Española. La maledicencia se refiere a la práctica de hablar mal de alguien o difamar. Sin embargo, en el uso común se refiere también a expresiones inapropiadas o incorrectas que usamos en el habla del común y del día a día. Es importante diferenciar entre maledicencias, barbarismos y vulgarismos, ya que cada uno tiene su propio contexto y uso, pero para poder continuar necesitamos saber qué es un barbarismo. Acá nuestro compañero Jorge nos hablará de ello. Sí, los barbarismos, de hecho, son muy parecidos a los maledicencias y vulgarismos, puesto que pues, son errores del lenguaje, sí, que sin embargo son muy utilizados en la cotidianidad. Entonces, pues, pasando al tema de los barbarismos, me gustaría compartirles una definición sobre pues, lo que son. Y es que llamamos barbarismos a aquellos errores o incorrecciones al pronunciar o al escribir una palabra o una frase, o al utilizar ciertos vocablos extranjeros, que más conocidos como extranjerismos. Se trata también de un tipo de error lingüístico que suele ser muy común en el habla coloquial y popular, pero que desde el punto de vista de la norma de la lengua se considera una señal de falta de cultura o educación. Problema ahí, una preguntita, parce. Según yo había un dato muy curioso sobre los barbarismos, parce, ¿será que me lo podría dar? Sí, de hecho el término no barbarismo proviene de la palabra bárbaro, acuñada en la Grecia antigua para referirse a los persas, sus eternos rivales, cuya lengua era incomprensible para los griegos. Además recordemos que los griegos llamaban bárbaros a todo aquel que no fuera griego, eran como una especie de nacionalistas fervorosos, por así decirlo, no aceptan nada que no fuera griego, entonces esta expresión bárbaro nace de una onomatopeya barbar, que así era como le sonaba la lengua persa a los griegos, entonces utilizaron eso para burlarse. Muy interesante, parce, demasiado interesante ese dato tan curioso de los griegos. Sí, y de hecho aquí pensando me gustaría saber, preguntarle a mi compañero Jonathan sobre los vulgarismos, ¿qué son? Bueno, parce, pues los vulgarismos son expresiones o palabras que se consideran groseras, lo que normalmente es inapropiado o poco refinado. Suelen ser términos que no se usan en contextos formales y que en muchas ocasiones pueden resultar ofensivos. Normalmente, por ejemplo, para nosotros el decir marica, etcétera, aunque a veces lo utilizamos en términos de confianza, también se puede ser considerado como un vulgarismo. Entre ellos también tenemos que, por ejemplo, muchas veces muchas personas utilizan el término cagar en vez de defecar. O cuando se van a referir a algún tipo de trabajo, utilizan este trabajo es una mierda en vez de decir este trabajo es desagradable. Esto es lo que hace pues que estas tres tipos de palabras, estos tres tipos de clases de palabras se complementen y sean como tan comunes y tan parecidos. Sí, de hecho me llama mucho la atención ese vulgarismo marica, porque por ejemplo acá en Colombia ya sabemos que no es algo pues despectivo que estemos llamándole homosexual a alguien. En cambio, por ejemplo, pone extranjero sí puede sonar muy raro. Puede que se sienta insultado y este man que hace como, no sé, asumiendo mi sexualidad o algo así. En cambio, con el vulgarismo mierda, pues eso sí es ya algo más general de los que hablamos la lengua española. De hecho, es considerado Colombia el único lugar donde marica no es una grosería, sino como un término de amistad. Y el término gonorrea, de hecho, en Colombia es considerado una grosería y en todo Y, el resto de partes del mundo es considerado una enfermedad sexual. Y de hecho es curioso porque tiene varias, se utiliza para expresar diferentes situaciones.
Esa es gonorrea, ¿no? Sí, Y para agregar otro dato curioso, Colombia es el país que más groserías tiene en el mundo. demasiado, parce, demasiado. Demasiadas, Sí, demasiadas. sí, Sí, De hecho, se podría decir que en el común son muy utilizadas, ¿no? demasiado, sí, sí. Bueno, parce, aquí siguiendo hablando un poquito del tema, me gustaría también preguntarle a mi compañero Sergio, ¿cuál es la función de las maledicencias? O sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo se come esa vuelta? échele pues ojo, mijo, échale gafa. Las malicencias funcionan de una cierta forma. Es una expresión que puede ser entendida por el contexto en que se usa, parce. Suelen aparecer en situaciones informales, del común, del día a día, son empleadas para expresiones emociones muy fuertes, o enfatizar un punto. Algunos ejemplos de ellos, por ejemplo, la expresión ¡qué vaina! O estás desfregado. Son comunes en el habla cotidiana. Eso sería como la función de las maledicencias, parce. Pero de, Pero, pero de hecho perdón, me interrumpo, pero me parece muy interesante ese qué vaina, porque de hecho, por ejemplo, en Colombia, no en todas las partes se utiliza. Yo, por ejemplo, lo he escuchado mucho de la gente que es de la costa atlántica, ¿no? Los costeños, como les decimos. Sí, es verdad, parce, y pues aquí pegándome un poquito a la intervención de nuestro compañero Jorge, también me gustaría aclarar, pues si usted me puede aclarar una cosa, y es que también tenía entendido que las maledicencias se trataba también como el hecho de maldecir a alguien, tenía como que esa connotación de maldecirlo, como hijo de Satanás, yo qué sé, cosas que normalmente se ve pues en el día a día de un colombiano promedio, pues pienso yo. exactamente es eso, mi compañero. Las maledicencias se tratan más como de insultar a alguien o difamarlo, aunque en el uso del común del día a día las utilizan como les da la regalada gana, pero en esencia esos son maledicencias, es por ejemplo la palabra hijo de puta o hijo de puta en el contexto colombiano. Muy interesante. Pero bueno, ya para terminar con ese temita de las maledicencias, de cómo funcionan, quiero saber algo que no me deja dormir en las noches. Que sería, por ejemplo, qué es los barbarismos, cómo funcionan, parce, dígame, ¿cuál es la función de los barbarismos? Sí, Sergio, de hecho, los barbarismos funcionan como errores en el uso del lenguaje que ocurren cuando se emplean palabras de manera incorrecta. Pueden manifestarse de varias formas, incluyendo la alteración de la forma correcta de una palabra, el uso indebido de palabras extranjeras o la pronunciación incorrecta. Eh, entonces, por ejemplo, un tema con esto de los extranjerismos, se ve que hemos adoptado muchas palabras, por ejemplo, de la lengua inglesa, ¿no? Para llamar al internet no le decimos internet, sino wifi. También esta expresión gringo que sale pues de un contexto bélico en México, que se supone que es green, que es verde, y go, que, o sea, que vienen gringos, pero al fin se adoptó pues como para calificar a las personas norteamericanas. Eh, Parce, sí, es demasiado interesante esto de los barbarismos y me gustaría pues que me aclarara una cosa en cuanto a que el barbarismo, como usted bien lo decía, es la forma incorrecta de pronunciar o decir unas cosas. Entonces yo sé que esto de pronto lo toquemos un poquito más adelante, pero me gustaría traer alusión, algún ejemplo que me pudiera dar, por ejemplo, de una palabra mal escrita que normalmente pues yo considero que muchas personas copian haya, el haya con H, sin H, y me parece pues que eso podrían ser barbarismos debido a que la gente pues no sabe cuál es su función correcta a los haya, el haya con H, el sin H, el con doble L, el con Y, entonces es interesante y me gustaría preguntarle si eso también podría caber dentro de esos barbarismos, o usted qué piensa. sí, de hecho en los barbarismos, por ejemplo, más que todo en el oral, ese haya, mucha gente aquí, por ejemplo, en Colombia, dice aiga, que pues, se sabe que es un error lingüístico, sin embargo, mucha gente lo utiliza. Entonces, pues es pues un ejemplo a lo que usted me pregunta. Bueno, gracias por explicarlo, ahora sí voy a poder dormir en las noches. Pero, para continuar, quiero
preguntarle a mi compañero Jonathan qué son los vulgarismos y cómo funcionan. Los vulgarismos, pues, como ya lo dije anteriormente, son palabras inapropiadas o vulgares, por así decirlo, que la gente utiliza en su diario común. Los vulgarismos funcionan como elementos del lenguaje que pueden reflejar emociones intensas, romper tabúes sociales o proporcionar una forma de expresión directa y sin filtro. ¿Qué quiero decir con esto? Que algunas formas de utilizar o cómo funcionan los vulgarismos son en la expresión emocional, al expresar emociones fuertes, como cuando decimos, por ejemplo, maldita sea, por cualquier cosa, sea por ira, por tristeza. También para romper tabúes, normalmente lo vemos en las marchas, en los paros, en las huelgas, en todo esto que intentan ridiculizar y también de forma grotesca tirar, entre comillas, a la gente por la cual están pues eh, en su lucha. También es interesante que esto da como una vuelta de 360 grados, ya que aunque es un vulgarismo, pues, también puede ser utilizado como símbolo de identidad y pertenencia, debido a que se pueden crear vínculos con esto y se pueden crear efectos humorísticos. Es decir, al utilizar un vulgarismo de manera espontánea dentro de un contexto humorístico puede resultar en un efecto cómico. Bueno, ahora pasamos a una sesión pues muy interesante que es a lo que, pues, lo que nos importa, que es la estructura morfosintáctica de cada uno de estos, ¿no? Entonces me gustaría preguntarle a Sergio la estructura morfosintáctica de las maledicencias. Claro, ya con mucho gusto te lo explico, pero antes quiero aclarar algo, o sea, no sé si ustedes piensan lo mismo que yo, pues, me parece muy curioso que a pesar de que las malicencias, vulgarismos y barbarismos sean errores del lenguaje, aún así tengan su forma de escribirse bien y su estructura morfosintáctica. Pues eso a mí personalmente me parece muy interesante, que a pesar de que sea un error, igual se tomaron el tiempo de hacerlo, de corregirlo. De hecho, sí, me parece demasiado interesante aclarar ese punto. Eh, es bueno ver que inclusive en los errores de la lingüística o del habla de las personas, de los hablantes, es muy interesante ver cómo también se toman el tiempo de corregirlo o de mostrar dichos errores y hacerlo como una forma diferente del habla, es decir, no excluyente, sino incluyente. Es demasiado interesante. Ya volviendo al tema que nos compete, me gustaría ya entrar a alusión a lo que sería esto de su estructura morfosintáctica. ¿Qué podemos decir de la estructura morfosintáctica de estos tres tipos de clases de palabras? Bueno, como voy a continuar con las maledicencias, desde un punto de vista lingüístico, las maledicencias tienen una estructura morfosintáctica muy interesante. Pueden incluir palabras de relleno, exclamaciones, construcciones gramaticales no estándar. Vamos a ver algunos ejemplos para que se la pillen pues y como que se les entiendan mejor. Entonces, empecemos con la expresión qué vaina. En esta expresión, la palabra que funciona como un intensificador de vaina. Es una palabra comodín que puede significar muchas cosas dependiendo del contexto, desde cosa hasta problema. O, por ejemplo, estar desfregado. Aquí estás es el verbo que indica el estado y fregado es un adjetivo que en ese contexto se utiliza para indicar que alguien está en una situación difícil o desfavorable. Mal parido. En este caso, mal es un prefijo que indica negatividad y parido es un adjetivo derivado del verbo parir, que es utilizado de manera despectiva. No joda. No es una negación y joda es una forma coloquial del verbo joder, utilizando aquí para enfatizar incredulidad o molestia. Pero bueno, hasta acá ya van las maledicencias y me interesaría pues la estructura morfosintáctica del barbarismo. Sí, de hecho, Sergio, pille que los barbarismos tienen algo muy interesante y es que más allá de su estructura
sintáctica y una prosódica, que es con la que me gustaría empezar. Y es que esta estructura prosódica tiene lugar cuando se produce alteraciones o imprecisiones en la manera de pronunciar o articular los sonidos de la lengua. Es decir, es como la lengua oral. Muchas veces la mala pronunciación responde a criterios de economía de la lengua, o sea, el menor esfuerzo posible de la pronunciación, otras veces al simple vicio. Entonces, por nombrar algunos ejemplos de esos barbarismos prosódicos, pronunciar la G como si fuera una Y, imitando la sonoridad de otros idiomas. Por ejemplo, girar en lugar de girar. También pronunciar una S al final de los verbos en segunda persona. Comiste por comiste. Llegaste en lugar de llegaste. Y por nombrar un último ejemplo, también está pronunciar taxi con la S en lugar de taxi, que aunque en la oralidad digamos que no afecta tanto, pues igualmente sigue siendo un error lingüístico. Respecto a los barbarismos de carácter morfológico, tienen lugar cuando la alteración se produce en la construcción misma de una palabra, tanto a nivel de su grafía como de su pronunciación, o sea, acá ya es tanto en escritura como en oralidad. Por eso también suelen considerarse faltas a la ortografía y a menudo conducen a la creación errónea de palabras inexistentes. Son ejemplos de barbarismos morfológicos en lengua española, por ejemplo, el uso de aperturar en lugar de abrir, el uso de americano en lugar de estadounidense, el uso de cabo en lugar de quepo, que viene del verbo caber, el uso de andé en lugar de anduve, del verbo andar, y uno pues que hemos eh, pues que vemos, por ejemplo, mucho en la cotidianidad y, pues sí que mucha gente usa, es el estricto en lugar de estricto, o sea, con la X. Eh, y bueno, ya en los barbarismos sintácticos tienen lugar cuando la alteración se produce en el orden de los términos de una oración o en la concordancia de los mismos, en materia de género, número, etcétera. Entonces, por ejemplo, el uso de la frase a grosso modo cuando tendría que ser grosso modo, en lugar de la primer, en lugar de la primera, el uso de más mejor o más peor en lugar de mejor o peor. Estos son vicios del lenguaje que solemos tener en la cotidianidad y aunque como tal no dañan el significado de lo que uno quiere decir, pues, pues igualmente, valga la redundancia, sigue siendo un error lingüístico muy evidente. Y y pues, para sacar la duda, me gustaría preguntarle a mi compañero Jonathan, justamente también la estructura de morfosintáctica de los vulgarismos, ya que me parece muy interesante. Bueno, claro que sí, panas. En cuanto a lo que son los vulgarismos, como cualquier tipo de palabra, pueden ser analizados desde la morfología y desde la sintaxis. Expliquémoslo brevemente. Primero, desde la morfología, se pueden ver desde tres puntos: raíces y afijos, composición y derivación. En cuanto a raíces y afijos, se forman utilizando raíces comunes del idioma combinados con sufijos o prefijos. Un ejemplo es jodido, que viene de la raíz joder más el sufijo ido. En la composición, pues es el resultado de la combinación de dos o más palabras. Por ejemplo, la palabra cabrón viene de la palabra cabra más el sufijo aumentativo on. Y desde la derivación, pues se derivan de otras palabras que a menudo van transformándose de sustantivos en adjetivos o verbos, etcétera. Por ejemplo, cojudo de cojones. Eh, ya pasando a lo que sería la sintaxis de los vulgarismos, pues ya depende de la posición, de los modificadores, de las frases y expresiones y de la concordancia y la flexión. Es decir, primero que todo, en la posición de la oración pueden ocupar diversas posiciones, ya que pueden variar su función gramatical. Esto debido a que pueden ser verbos, sustantivos, adjetivos, etcétera. Por ejemplo, este trabajo es una mierda como sustantivo o me cago en todo como verbo. En modificadores y complementos pueden ser modificados por adjetivos, adverbios y otros elementos sintácticos. Un ejemplo de esto es mucho mal parido, el cual es un adjetivo cuantificador. En frases y expresiones fijas podemos ver, por ejemplo, expresiones fijas como vete a la mierda, que son frases idiomáticas y que tienen un significado específico. Y en cuanto a la concordancia y flexión, siguen las reglas de concordancia y flexión del idioma. Pueden variar en género y número, como lo podemos ver en sustantivos o adjetivos, y en tiempo, modo y aspecto, como lo son verbos. Por ejemplo, están jodidos.
Algunos ejemplos así brevemente es, por ejemplo, hijo de puta, que primero su composición morfológica es hijo, que es un sustantivo, más de, que es una preposición, más puta, que es un sustantivo vulgarismo. También en su sintaxis se puede ver que hijo de puta funciona como un sustantivo compuesto y puede ocupar la posición de sujeto. Ejemplo, ese hijo de puta me robó. Y así podemos utilizar diversas palabras del vulgarismo que se pueden derivar, se pueden hacer todo lo que acabo de mencionar y tienen su estructura pues bien en la gramática pues del español. Ya con esto me quisiera despedir de ustedes, compañeros. No sé si tengan algo más para agregar. No, de hecho, todo este tema me parece muy interesante y cómo de manera tan ingeniosa pues se modifica la lengua. Eh, Ese es un tema muy interesante en la gramática, pues de estudiar y pues esperamos que la audiencia se interese más por este tema. Bueno, y ya para acabar, quiero decirles muchas gracias por escuchar este podcast. Espero les haya gustado mucho y hayan aprendido cosas nuevas muy interesantes. Ya todo esto va en índice a ganar más aprendizaje y más conocimiento sobre cosas muy curiosas sobre el lenguaje. Con esto terminamos la información brindada en este pequeño podcast, en el cual intentamos dar de manera breve, detallada y concisa para el alcance de todos los interesados un tema que es muy común para los hablantes y el cual tiene un trasfondo muy interesante. Gracias por escucharnos. Si te gustó, dale like y suscríbete y espera atento a nuestros nuevos lanzamientos. Les recomendamos, si les interesa este tipo de temas, inscribirse en la clase de morfosintaxis los días miércoles de 7 a 10 de la mañana. De nuevo, muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Adiós.